Mis hijos rieron de mi pobreza, sin saber mi secreto. Sostengo el papel arrugado entre los dedos y todavía puedo sentir el doblez en la yema. Es pequeño, casi ridículo. 5 palabras trazadas con la letra apretada de una niña de 14 años. Lo veo y vuelven las imágenes, nítidas y brutales, como si alguien hubiera pulsado play otra vez, en la habitación en la que todo cambió. Mi casa olía a té de manzanilla esa mañana. Siempre huele a eso cuando hay nervios, una taza humeante sobre el fregadero, un mantel a cuadros que Ricardo insistía en comprar porque da calor. El timbre que suena demasiado formal para una mañana de domingo. Vivíamos en una casa que parecía contar otra historia. Cuadros contemporáneos en la sala, una biblioteca con lomos bien alineados, la alarma que hacía el sonido perfecto cuando nos íbamos. La fachada decía comodidad. La fachada decía que estábamos bien. La fachada es una mentira con buena mano de pintura. Ricardo abría la correspondencia con guantes, era parte de su ritual, y sonreía mientras yo corregía apuntes en la cocina. Enseño literatura en la universidad. Mi mundo es palabras, interpretaciones, silencios que hablan. Él era el que llevaba la palabra éxito a la mesa sin preguntar. Empresario, reuniones antes del mediodía, cenas con socios donde yo estaba de adorno, y sus socios celebraban inversiones que nunca terminaban de traducirse en paz para nosotros. A simple vista, familia perfecta. Realidad, una grieta que nadie veía. Ese fin de semana, Jimena vino corriendo al amanecer, con el cabello revuelto por dormir poco, con esa energía contenida que tienen los adolescentes que aún no han aprendido a disimular. Traía el papel arrugado entre los dedos como si fuera una reliquia. Me lo dio en voz baja, y en su voz había miedo, pero también esa determinación que siempre me sorprende en ella. «Mamá», me dijo, «escucha, anoche estaba en tu cuarto porque no podía dormir. Lo oí en la oficina. Ricardo habló por teléfono, dijo algo de asegurar la póliza, mañana al mediodía, y reía. No quiero decir esto delante de él». Me eché atrás en mi silla. El mundo hizo un ruido seco, como si alguien hubiera tropezado con los vasos en la alacena. No tardé en hacerlo más torpe, negarlo, decir que estaba equivocada, usar el escudo más antiguo, no creer en lo que te aterroriza hasta que la prueba te empuja al borde. Intenté racionalizarlo como se racionaliza una pesadilla. Pero Jimena ya no es una niña de 5 años, tiene 14 y una lucidez que me humilla. Su mirada no pedía consuelo, pedía acción. «Si alguien te escucha», me dijo, «finge que estás enferma, vete de la casa, ve a la casa de la abuela, no te fíes de nadie». No meditó sobre la fragilidad del amor de su padre, no se planteó la posibilidad de que estuviera loca, solo miró a su madre y trazó una línea de supervivencia. Esa noche me dejó una nota que hoy guardo como un talismán en la caja de madera donde conservo los mapas de mis viajes. No era la primera vez que notaba algo fuera de lugar. Había pequeñas señales, transferencias que yo no reconocía en el estado de cuentas, una tarjeta que aparecía con cargos que nunca hice, una conversación que se perdía en la sala y que yo escuchaba con el corazón apretado. Pero todo eso cabía en la categoría de dudas que uno deja a un lado por miedo a enfrentarse a la verdad, miedo a perder, miedo a destruir la imagen pública que habíamos construido. Un mes antes, Ricardo me había dicho, con esa sonrisa que comprimía ironía y cansancio, que yo no debía preocuparme por el dinero. «Déjamelo a mí», dijo. A veces, déjamelo a mí es un comando para apagar tu instinto. Era domingo. Habíamos quedado para un brunch con viejos socios suyos, un encuentro que se prolongaría hasta mediodía. Era perfecto para lo que teníamos planeado. Jimena y yo nos prepararíamos, fingiríamos una visita a mi madre que quedaba a 10 minutos. Sería sutil, una tos fingida por mi parte, una llamada a mi madre que a la vista no tendría por qué sonar urgente. Nos iríamos antes de que acabaras de decir postre. Si mis sospechas eran ciertas, en su despacho habría algo que confirmara el plan. Si no, habríamos perdido una oportunidad.
Pero hay momentos en la vida que te piden tomar una decisión del todo o nada. Esa mañana respiré hondo y decidí no permitir que el miedo me paralizara. Antes de salir, Jimena me presionó la mano. Sus dedos eran más pequeños que los míos, sus uñas mordidas por nervios. Ella me miró con esa mezcla de hija y cómplice. «Mamá», susurró, «por si acaso, si no volvés, no te rindas. Guarda esto». Me deslizó un pedazo de papel donde con su letra inocente y perfecta había escrito: «Finge estar enferma y vete». Nunca supe si escribió eso con esperanza o con orden. Lo guardé en mi blusa, pegado al corazón. Al entrar en el coche, mi cabeza recorrió las posibles variantes. Que fuera una paranoia, un malentendido, un plan de Ricardo para jugar conmigo. Las peores historias se parecían mucho a la realidad, pero había que probarlas. No se trata solo de tener coraje, se trata de asegurarte de que el coraje esté bien informado. Pero la valentía no espera que todo vaya a su favor. La oficina de Ricardo brillaba con la frialdad del éxito, muebles de madera oscura, una alfombra que amortiguaba pasos y un ventanal que daba a la ciudad como si fuera un escenario. Había hombres con corbatas que se consideraban indispensables. Sonreían con dientes expuestos, el tipo de sonrisa que ya he aprendido a leer, la sonrisa que se practica frente a los espejos. La excusa fue tan simple que dolía. Me había encontrado mal y no quería interrumpir la reunión. Higiénico, necesario. Mis manos temblaban, la voz la ajusté a una fragilidad estudiada. Jimena me ayudó. Un pequeño toque en la piel que me centró, y juntas entramos sin levantar sospechas. El despacho de Ricardo estaba al fondo. Una puerta entreabierta, un murmullo de voces, el tintineo de copas en la cocina para los invitados. Al acercarme, la alfombra amortiguó mis pasos. El aire olía a colonia de hombre, a papel viejo y a café del mediodía. Mi corazón se aceleró. Cada gesto me costaba. Jimena se quedó en la entrada, con la mirada atenta, como si fuera el sensor que no falla. «¿Todo bien?», preguntó alguien detrás de mí. «Sí», respondí, «solo quería saludar». Sutil, rápido. En la mesa principal, Ricardo reía y asentía. Su mano rozó una carpeta a la que nadie debería haber tenido acceso. Fue como si por un instante todo hubiese vuelto a su lugar. Yo siendo la esposa vulnerable, él siendo el hombre de negocios exitoso. Pero mi vista se quedó fija en la estantería detrás de su escritorio. Había una caja negra, discreta, sin etiqueta. No pretendía ser atractiva, pretendía pasar desapercibida. Y por eso llamó mi atención. Un olor metálico, casi imperceptible, se me pegó a la nariz. No era el té, no era la colonia. Era un olor que me recordó a una farmacia vieja, algo químico y extraño. Lo sentí antes de verlo. La caja estaba abierta, un frasco sin etiqueta, cristal mate, con una tapa que mostraba huellas. No toqué nada. Mi instinto fue más rápido que mi cuerpo. Fotografié con el teléfono, como hacen los criminales de las películas. Una foto por aquí, otra por allá. Jimena, que había avanzado un paso, respiró bajo. Su cara era la de alguien que había visto demasiadas cosas, pero que aún no las podía nombrar. En la mesa de reuniones había papeles que no pertenecían a una conversación de negocios. Un cronograma con horas y nombres, una lista de fechas, transferencias anotadas en un cuaderno con números que no cuadraban. Tomé fotos. Cada foto era una respiración. Sentía que si me detenía, todo se derrumbaría. Si me apresuraba, podría quedar en evidencia. La tensión era un cuchillo que se agitaba al ritmo de mi respiración. De pronto, pasos en el pasillo, una risa más fuerte. La reunión se volvía un animal vivo que olfateaba. Miré a Jimena. Sus ojos me pedían algo sin palabras. Yo le asentí y, como en una coreografía practicada, nos movimos hacia la ventana. La tapadera de distracción, una tos fingida, una excusa, un paso que parecía torpe y accidental. Sentí la mirada de Ricardo atravesarme como un dardo. Por un segundo pensé que mi plan había sido descubierto, pero no. Él volvió a su risa. A veces la gente no ve lo evidente porque no quiere verlo. Tiré de la manía que tenía desde que era niña, encontrar refugio en lo absurdo.
Abrí un cajón del escritorio de Ricardo con la sutileza de quien busca un pañuelo y saqué un sobre con papeles incrustados. No era elegante, era práctico. Metí el frasco en mi bolso. Mis dedos rozaron la tapa, fría y lisa. Sentí que estaba robando algo que no me pertenecía, y en ese robo había una justicia que no podía ignorar. Salimos del despacho como quien sale de un cine. Nadie notó que llevábamos pruebas en los bolsillos. Nadie notó que la sonrisa de su padre había cambiado de color. Trepamos por una ventana lateral como si fuéramos ladronas de novelas y aterrizamos en el jardín con el corazón en la boca. No hubo película romántica, hubo silencio. La luz del día se sintió demasiado clara, como si la ciudad misma respirara luz en lugar de sombra. Corrimos hasta el auto sin mirar atrás. Jimena clavó las llaves y arrancó. El mundo fuera parecía el mismo. Los árboles no sabían que habíamos cruzado una frontera de verdad. Me senté en el asiento del copiloto y recé, no una oración formal, sino una serie de pensamientos que se disparaban en cadena como fichas de dominó. Que las fotos se vieran nítidas, que el frasco no fuera lo que yo pensaba, que no fuese demasiado tarde. La pequeña caja en mi bolso parecía un corazón latiendo. Nos refugiamos en un centro comercial. Elegimos un café algo anónimo, con mesas pegadas a la ventana donde podíamos pasar desapercibidas. Pedí un café que no tomé y saqué el teléfono. Las fotos estaban allí, perfectas y terroríficas. El frasco, el cronograma, una captura de pantalla con movimientos bancarios a cuentas desconocidas pegadas a nombres que yo reconocí vagamente. Empresas de fachada, direcciones que se repetían en el registro mercantil. La ciudad tiene maneras extrañas de revelar sus secretos cuando bajas la vista lo suficiente. Jimena se acurrucó a mi lado y apoyó la frente en mi brazo. Por un instante la oí respirar, fuerte y cortada, como un animal exhausto. Era la primera vez que la veía tan vulnerable y tan firme a la vez. Su valentía no era la de alguien que no tiene miedo, era la de alguien que, con miedo, toma una decisión y la sostiene. Ella me miró y me ofreció el mismo papel que me había dado en la mañana, su plan, su mapa. Lo leí otra vez. Finge estar enferma y vete. Sus dedos tocaron los míos. No dijo que estaba orgullosa. No hizo falta. La posibilidad de que todo se viniera abajo era real y cercana. Ricardo no era un hombre desesperado sin recursos, era un estratega con contactos y prisa. En la mesa del brunch, mientras reían, quizá ya había comenzado a tejer la historia que le convenía. Que yo estaba enloqueciendo, que mis lecturas y mis noches de corrección habían afectado mi juicio, que la imagen de la esposa víctima era un teatro bien montado. La gente cree en las historias que les sirven, y a veces la verdad se hunde entre ellas como una piedra que nadie quiere pescar. Marqué a Fátima con la voz temblorosa y corta. Ella fue mi amiga antes de ser mi abogada. Ha sido esa clase de mujer que no se asusta frente a la oscuridad. Contestó en 2 tonos. Primero, el alivio de escuchar mi voz. Después, la concentración profesional. Dime todo sin ruido, me pidió. ¿Qué tienes? Fotos, un frasco, cronogramas, transferencias, le dije. Jimena lo oyó, dijo que lo planearon para mañana. No quiero dormir en mi casa. Hubo un silencio al otro lado. Su voz volvió, más templada. Vení a mi oficina. No te muevas hasta que no te diga lo contrario. No lo publiques, ni una palabra en redes. Si la policía te pregunta algo, mantené lo que tenés y vení con tu hija. Colgué y miré a Jimena. Teníamos 2 opciones, quedarnos y esperar a que la farsa se nos viniera encima, con vecinos y familiares murmurando, o mover las piezas con cuidado, ocultando lo que sabíamos hasta tener una mano legal fuerte. Supe en ese instante que el plan de su hija había salvado nuestra vida. No porque fuera un plan perfecto, sino porque nos sacó del lugar donde el hombre había decidido matarnos con su tranquilidad. Pedimos agua, fingimos normalidad en un mundo que parecía no notar que la integridad se puede comprar y vender. En la mesa miré el frasco que tenía oculto en el bolso.
A mi alrededor, la gente hablaba de ofertas, de ropa, de cómo quedaría el fin de semana. La indiferencia era un confort atroz. Me sentí vulnerable, pequeña y, sin embargo, más resuelta que nunca. En la confusión de ese café, pensé en la palabra pobreza, que pronto iba a ser el arma de quienes deseaban humillarme. No solo la pobreza material, la reducción de cuentas, la pérdida de tarjetas, la frialdad bancaria, sino la pobreza de imagen, el rumor, el susurro del barrio, las miradas que dicen lo que no pronuncian. Recordé tardes en las que, sin saberlo, mis estudiantes me preguntaban por mis finanzas con la inocencia calculada de los jóvenes. ¿Cómo haces, profe, para vivir así? Tenía recuerdos pequeños, microcomentarios que hoy tomarían turno en el coro de los que se alegran de la caída ajena. Eso duele más que el frío de una cuenta vacía. En mi bolsillo el papel de Jimena ardía. Recordé cuando, durante la primera semana en que las transferencias habían desaparecido, un conocido dejó caer una frase en una reunión social. «Pobrecita, no tiene ni para la gasolina». Era una manera elegante de señalar la ruina de alguien, convertir la desgracia en espectáculo. Y a veces, cuando las cosas se ven desde fuera, los hijos, nuestros hijos, se contagian de la risa del mundo. No digo que Jimena riera con maldad, digo que vi cómo a veces la incomprensión se vuelve risa y cómo la risa se usa para cubrir el desconcierto. Si alguien me preguntara por qué dije «mis hijos rieron», diría que quise capturar esa sensación. El hecho de que las personas más cercanas, aun los que te aman, a veces reaccionan con incredulidad y hasta con burla cuando la imagen que han amado se resquebraja. No quiero que suene a condena hacia Jimena, ella fue quien me salvó, pero la risa que evocó el rumor fue mi primer golpe. Fue la primera vez que sentí no solo la traición de un esposo, sino la frialdad del mundo. Mientras hablaba con Fátima, mi teléfono vibró con un nombre que preferí ignorar. Era Ricardo. Sus mensajes eran protocolarios. «¿Dónde estás? Habla conmigo». Yo no tenía hermandad ni paciencia para sus palabras. Me pareció mejor callar. No era tiempo de dar excusas ni de dejar pistas. En la mesa del café, miré a mi hija y le dije lo único que importaba. No importan las miradas, importan las pruebas. Ella asintió y apretó mi mano. Su pulso era rápido, pero sus actos serenos. Eso me dio esperanza. Pedimos que nos guardasen el café y nos fuimos. Las calles parecían las mismas, pero yo las recorría con la sensación de caminar sobre hielo fino. A cada paso podía romperse. Sabía que en algún momento alguien se daría cuenta de nuestra ausencia no programada. Sabía que Ricardo podría mover hilos. Pero también sabía algo más. Había un secreto que yo guardaba y que no cabía en la risa de la gente. No era una reserva de dinero escondida en un colchón ni un documento legal mágico. Era algo más sutil y al mismo tiempo más contundente. Pruebas, nombres, fechas, fotos en las que se veía su mano en el frasco, transferencias con rutas trazadas como mapas de rescate. Esas pruebas, ese pequeño plan guardado por una madre y su hija, eran la diferencia entre la imagen pública que él quería vender y la verdad que podía salvarnos. En el estacionamiento, al volver al coche, me detuve un instante. Miro el papel en mi mano otra vez y siento que la tinta se ha metamorfoseado. Ya no es solo la orden de un instante, es la promesa de un proceso. Me prometí, frente al brillo extraño del parabrisas, que no permitiría que el rumor determinado por su éxito destruyera lo que éramos. Tenía pruebas, tenía a mi hija a mi lado, tenía a Fátima preparada. Tenía, sobre todo, algo que los hombres que creen que todo se arregla con billetes y sonrisas despreciativas no tienen: la voluntad de convertir la verdad en justicia. Entré en la casa de mi madre como quien entre en el refugio que siempre fue. La bombilla que nunca cambia de tono, el sillón que tiene la curva exacta para tu espalda. Mi madre no hizo preguntas. Estaba ocupada con las noticias y con una taza de té que preparó sin comentario alguno. Mi presencia no necesitó explicaciones. Me sentía agotada. Me quité los zapatos y dejé el bolso a un lado. El peso de las pruebas me dolió en los hombros.
Dejé el frasco envuelto en una bolsa en la mesa de la cocina, fuera de la vista hasta que Fátima me dijera qué hacer con él. Esa noche fue larga, no por ruidos externos, por el silencio interno que exige la espera. Jimena durmió con la puerta entreabierta, algo que hacía desde que era pequeña. Su lámpara quedó encendida en el pasillo. Me senté en la mesa de la cocina con una lámpara que daba una luz cálida sobre el papel arrugado. Pensaba en lo fácil que hubiera sido para Ricardo convertir la historia. Un médico que diga que mi enfermedad mental no me permite cuidar mis finanzas. Vecinos que hablen con lástima y señalen con la cabeza. ¿Cómo se arma una trama de ruina y la gente se la cree porque necesita creer en las historias sencillas? Pero yo también tenía una historia, y no era sencilla. Tenía fotos, cronogramas, transferencias y sabía quién podía enseñarme cómo unir esos puntos. Sabía que era verdad y que podía ser manipulado. Me quedé mirando la caja de madera donde guardé la nota de Jimena y las fotografías impresas en secreto. La guardé junto a mi pasaporte, en el compartimento que solo yo sabía abrir. Era mi secreto, la prueba del plan, mi seguro contra la pobreza que otros celebraban. A la madrugada oí algo que me hizo estremecer, un golpe seco en la puerta. No un golpe de visita casual, un golpe con ese tempo que se usa para romper silencios. Yo no abrí, ni siquiera miré la mirilla. Jimena se despertó y me miró con ojos grandes. No dormimos juntas. Su respiración se volvió un metrónomo que me decía que el peligro no está en cómo dormimos, sino en lo que hacemos cuando nos despertamos. Marqué otro número. Fue la policía. Pedí hablar con alguien que conociera. A cada llamada, un respiro. Hice lo que se pide, no confrontar, no exponerse, preservar pruebas. En la distancia, escuché que la noche seguía. Los sonidos de la ciudad se volvieron una partitura que yo ya no sabía interpretar. Me arrullé con la idea de que mi secreto aún era secreto, y de que la risa que esa mañana había tanteado como posible instrumental de humillación no había consumido todo. Amaneció con las persianas medio bajadas y la sensación de que algo se movía afuera. Subí a la habitación y miré a mi hija mientras dormía. La vi con esa ternura brutal que sientes por alguien que salvaste y que aún así no puedes sostener del todo. La tapé con una manta y me prometí que, si nos jugábamos la libertad, lo haríamos con dignidad. No quería que nos definieran por la pobreza que otros anunciaban. Quería que nos definieran por la verdad que pudimos sostener. A las 9 recibí un mensaje de Fátima. No salgas sola, vení con Jimena a mi oficina a las 11. En el fondo de mi garganta, algo parecido a la esperanza se abrió paso. Pero también había otra certeza, que Ricardo tenía prisa y que la prisa es a menudo el pulso de quienes quieren matar algo antes de que hable. Cerré la caja de madera, tomé el papel arrugado y lo guardé en el bolsillo que no tenía compartimentos, donde se guardan las cosas para siempre. Al salir de la casa de mi madre, en la esquina, dos vecinos murmuraron algo y uno de ellos rió. No era solo risa, era un gesto que pretendía alivio propio, una burla camuflada de curiosidad. Jimena la oyó y por un segundo dejó escapar una risa nerviosa. Fue breve, casi involuntaria. La vi y la miré con una intensidad que no quería usar, no para recriminarla, para protegerla, para decirle sin palabras que entendiera algo. La risa puede ser una arma o una defensa. No la juzgué, la sujeté de la mano. Caminamos hacia el auto juntas y en cada paso se iba formando el ritmo de lo que debíamos hacer. Cuando llegamos a la esquina donde la calle se abre, vi el coche de Ricardo. Estaba aparcado con la puerta abierta, el motor apagado y la mirada del conductor fija en la acera. Su presencia no era casual. Sentí cómo se tensaban mis músculos. El hombre que había reído horas antes, ahora parecía un animal que olfatea la presa. Mi corazón dio un brinco y la voz en mi interior se hizo clara. Cuida las pruebas, no te expongas, no hables. Jimena apretó mi mano. A su lado, el papel arrugado latía como un talismán que no entiende de milagros, solo de decisiones.
No íbamos a atacar a nadie, íbamos a comprobar, íbamos a demostrar, íbamos a sostener la verdad hasta que dejaran de reír. Tomé una decisión en ese instante. No mostraría mi miedo. Quizá fuera la única arma que me quedaba. Y sin embargo, en la espalda sentía el peso de un secreto que era tanto prueba como salvación. Tenía en mi bolso la foto del frasco, el cronograma, los movimientos bancarios. A mi lado, la hija que había dejado de ser niña para convertirse en cómplice. Al frente, la casa donde las risas todavía podían resonar como consigna. Y en mi bolsillo, la nota arrugada que decía, finge estar enferma y vete. Me levanté del coche como quien sube a un escenario. Caminamos hacia el edificio de la abogada. La puerta se cerró detrás de nosotras como un telón que no revela todo. Dentro, la oficina olía a papeles, a café y a la certeza de alguien que se sabe capaz de luchar. Fátima nos vio, y en sus ojos pasó algo que solo las personas que han visto muchos casos saben leer. No era sorpresa, era preparación. Traigan todo, dijo, y no digan nada a nadie, ni a la prensa, ni a nadie que no sea de confianza. Vamos a ver cómo armamos esto. Asentí, y por primera vez en días sentí que el plan infantil de mi hija, las 5 palabras arrugadas en su letra apretada, se transformaba en algo más sólido que la burla de los vecinos. Era un plan. Pero al final de la primera reunión, cuando la puerta se cerró y la luz bajó, Fátima pronunció algo que no esperaba oír. Hay registros que sugieren algo más, transferencias que nadie justifican. Hay gente que podría querer repetir un patrón. Sus palabras fueron un eco que abrió otra puerta, y esa puerta olía a una historia más vieja que la nuestra. Habló de una mujer llamada Luciana. Su nombre me sonó a viento de otra vida. Exesposa, desaparecida. No me dio detalles, solo un gesto que pedía paciencia. La investigación, ella dijo, podría llegar más lejos. Mi pecho se apretó. No era momento de investigar fantasmas, era momento de cuidar el presente. Pero ahora había un escenario mayor que mi casa. Había una red de cosas que no cuadraban. Y en el centro, la risa de la gente, que ya no era solo un comentario de café, era la banda sonora de una amenaza. Salimos de la oficina con indicaciones concretas. No publicar, entregar el frasco a la policía en presencia de Fátima, no hablar con nadie. Sentí, por un instante, que todo giraba sobre el eje de una cuerda que alguien podía cortar en cualquier momento. Aún así, me sentí más fuerte que la mañana anterior. La acción aviva la fortaleza, la inacción atrofia. En la calle, el sol parecía más feroz. Caminé con la nota en el bolsillo y las manos frías. Sabía que el siguiente paso sería la comandancia. Sabía que habría abogados, entrevistas, cheques y pruebas. Sabía que habría pruebas que la pericia podría convertir en un hilo conductor. Y sabía también que la risa que aquella mañana había tanteado tendía a refugiarse en los pequeños actos de desdén. Un vecino que comenta que ya no somos los mismos. Una madre en el colegio que arruga el gesto. El desprecio se oculta con frases pequeñas. Pero tenía algo contra eso, la verdad. Una caja de madera y el papel de mi hija. La gente dice que en los momentos de más miedo la verdad sale por sí sola. No, la verdad no sale. La verdad hay que sacarla y presentarla con cuidado. Hay que enseñarla como se enseña a un jurado. Y hay que cuidarla como a un niño herido. Caminé hacia la comisaría con una sensación de vértigo controlado. No era teatro, era una prueba. Y en cada paso la nota arrugada me recordaba que alguien había reído de nosotros. Mis hijos, las personas que amo y que me aman, habían sido, por un momento, convencidos por la risa del mundo. No fue una condena, fue un punto de tensión. Y ahora, con el frasco en un bolso y la foto en la pantalla, me disponía a contradecir esa risa con hechos. Entramos en la comisaría con las pruebas envueltas en una bolsa y la sensación de que cada paso hacía más real lo que hasta entonces había sido un rumor. La recepción era un espacio frío, con mapas y un tablero de avisos.
Había un oficial que nos miró con esa mezcla de curiosidad y rutina que solo la policía adquiere después de ver demasiadas historias repetidas. Fátima caminó delante de nosotras con la seguridad de quien ha tramado casos antes. Su voz era breve y eficaz cuando explicó quiénes éramos y qué traíamos. «Comandante Ríos», dijo, «tengo pruebas y una denuncia que presentar. No nos lleven a la ligera». Su nombre me sonó cuando habíamos empezado a hablar de policías de confianza. Ríos, un hombre alto, de mirada cansada y manos grandes. Nos llevó a una sala más pequeña, con una mesa de fórmica y sillas que crujían. Quería que todo se viera formal, ordenado. Yo quería que todo fuera rápido. Hablé con la calma que me costó conseguir. Conté lo que Jimena había oído, lo que habíamos encontrado en la oficina, las fotos, el cronograma, las transferencias que aparecían en la pantalla de mi teléfono. Entregué el frasco en la bolsa, con guantes que Fátima me tendió. La pericia debía preservar la cadena de custodia. Esa frase legal sonó a poema protector en mi cabeza. El frasco pasó de una mano a otra y yo lo miré como quien ve un animal raro enjaulado. Tenía miedo de que la fragilidad del cristal se interpretara como fragilidad de la acusación. Ríos nos escuchó y no hizo gestos de sorpresa. Le mostré las fotos, le entregué las capturas de las transferencias, señalé las horas del cronograma y repetí lo que Jimena había oído. Él tomó notas con una pluma que raspaba el papel con gravedad. «Lo recibo», dijo. «Vamos a iniciar la investigación. Necesitamos que todo esté documentado y que no lo publiquen. Si hay testigos, que no hablen. Haremos la pericia y veremos si hay motivos para abrir una causa penal». Aquella moderación me dolió. Quería que su voz hiciéramos eco de urgencia, que el mundo se doblase a lo que yo sabía que era verdad. Pero Ríos habló de vueltas que la justicia precisa. Pericia, custodia, declaraciones, medidas cautelares. Me repitió que la policía no puede actuar solo por la intuición de una mujer enfadada. Necesita pruebas. Fue hiriente y a la vez tranquilizador. Las pruebas estaban en mi bolso, intactas salvo por mi certeza de que alguien podría decir que las había plantado. Esa idea, la posibilidad de que el mundo creyera en mi teatro en lugar de en mis fotos, fue una punzada que me acompañó desde la puerta. Poco después, la comisaría ordenó la remisión del frasco al laboratorio forense. Ríos habló con la voz que se reserva para las cosas importantes. Habló de cadena de custodia, de análisis cualitativos, de tiempos. Nos pidió paciencia, nos pidió discreción. Fátima tomó todo el material y dejó copias en formato legal. Antes de marcharnos, Ríos nos miró y dijo algo que no esperaba. «No se expongan. Si él empieza una campaña, no respondan. Nosotros trabajaremos». Salir de la comisaría fue entrar en una ciudad que seguía su rutina indiferente. Pero quienes nos conocían ya empezaban a recibir murmullos. Esa indiferencia tan común se fragmentaba en rumores. Al poco tiempo, el teléfono no paró. Mensajes, llamadas ignoradas, amenazas sutiles, acusaciones veladas. Ricardo comenzó una operación de desprestigio que parecía hecha a medida. Insinuaciones sobre mi estado mental, sobre mi supuesta inestabilidad, fotos de mí en reuniones universitarias recortadas y acompañadas por comentarios despiadados. La maquinaria que había sostenido su poder social se activó para protegerlo. La estrategia que él eligió no fue la violencia abierta, sino la corrosión de la credibilidad. Hizo circular en círculos sociales y algo después en redes que yo estaba nerviosa y que mi comportamiento era excesivo. Distribuyeron rumores de cuentas vacías y de problemas económicos, como si mi inestabilidad financiera fuera la prueba de que yo inventaba todo. Fue entonces cuando la palabra pobreza comenzó a instalarse en bocas que yo creía amigas. Había quienes sonreían con cierta compasión, y en el extremo, vecinos que se permitían la mueca y el comentario en voz baja. Fue por eso, y lo digo con la pena que pesa en el pecho, que alguna risa arrancó entre quienes me rodeaban.
no una carcajada cruel dirigida a mis hijos como individuos, sino el sonido frío de la gente que celebra la caída. Quiero dejar aquí una aclaración. Cuando en el título digo «mis hijos rieron», me refiero a ese coro social, a reacciones cercanas y sorprendentes que incluyeron a personas de la familia, a compañeros y a algunos chicos que, por falta de información, replicaron la broma cruel. No quiero culpabilizar a Jimena. Ella fue mi cómplice y mi heroína. Pero la imagen de que la gente, incluso los que deberían estar de nuestro lado, se regodeaba en la supuesta pobreza, fue parte del daño que sufrimos. La pericia forense tardó lo que suele tardar la verdad en manos de la técnica, días que se alargan en la espera. Mientras tanto, el tiempo se llenó de llamadas de la prensa, de abogados que querían entrevistarnos, de correos amenazantes. Ricardo no ocultó su impaciencia. Comenzó a presionar a nuestro entorno, a los bancos, a las empresas. En su círculo se crearon frases que se repetían. Ella ya no administra nada. Es una temporada difícil. Eran frases que funcionaban como avalanchas, pequeñas piedras que terminan por derrumbar la reputación. Pero había una defensa que no podía comprar ni fabricar, la fuerza de la prueba. Y esa fuerza necesitaba tiempo. Ríos mantuvo la investigación de forma discreta. La pericia sobre el frasco llegó con un informe preliminar que nos hizo respirar por primera vez desde aquel domingo. Indicios de sustancias compatibles con un compuesto que, en dosis y combinaciones, puede resultar letal. Dije indicios porque la pericia no es una sentencia, es una puerta, abre posibilidades, no dicta conclusiones definitivas. Ríos se permitió un gesto de alivio frío. Fátima lo celebró con profesionalismo. Esa noche, mientras volvía a la casa de mi madre, pensé en las manos del laboratorio, en la calma de la técnica frente al ruido de las pasiones humanas. La investigación se extendió. Los peritos no solo analizaron el frasco, revisaron posibles contabilidades, rastrearon transferencias, pidieron a los bancos información sobre cuentas que aparecían en los papeles. Las transferencias que yo había fotografiado no se habían cruzado en mis estados, aparecían a nombres de empresas con domicilios cambiantes, a terceros. Había rutas financieras sutiles, diseñadas para ocultar. Fátima me explicó con palabras sencillas lo que eso significaba. Son cuentas puente, dijo. No aparecen con tu nombre, pero conducen a un mismo destino. La red resultó ser más compleja de lo que imaginábamos. Movimientos en la noche, empresas con nombres bancarios casi iguales, pequeñas sumas que completaban una obra mayor. La policía ordenó medidas cautelares para bloquear algunas de esas cuentas y pedir información internacional que a veces llega con la lentitud de las burocracias ajenas. Entonces, la historia de Luciana reapareció con más fuerza. La investigación, que en principio se centraba en el intento que amenazó nuestra vida, empezó a cruzarse con otros hechos, archivos, exesposas, declaraciones de personas que decían haber notado coincidencias. Fátima me dijo que había indicios de un patrón, y Ríos, con menos palabras, confirmó la existencia de antecedentes que la policía ya estaba cotejando. La idea de que lo que intentaron contra mí podía formar parte de algo más grande era paralizante y a la vez dio sentido a piezas que antes no cuadraban. Decidieron exhumar. Esa palabra suena brutal fuera del ámbito técnico. En el contexto judicial es algo que se hace con cuidado y con permiso, como quien abre una caja sellada para leer lo que ya nadie puede contar. No voy a entrar en detalles violentos. La pericia sobre Luciana no fue un espectáculo, fue un procedimiento necesario. El informe preliminar que recibimos, con la cautela de las autoridades, indicó trazas compatibles con compuestos que se han asociado a envenenamientos en investigaciones previas. Compatibles, de nuevo, porque la ciencia habla en probables y no en absolutos hasta que los peritos concluyen y la cadena de custodia es perfecta. La conexión entre transferencias, cronogramas y estos hallazgos dio a la investigación un norte distinto. La Fiscalía, que hasta entonces llevaba el caso con reserva, empezó a moverse con mayor seguridad. Ríos nos confirmó que había suficientes elementos para proceder al arresto de Ricardo en el marco de una investigación por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos.
Cuando pronunció esas palabras, la realidad dejó de ser una sombra y se convirtió en un sí. No es lo mismo decir que alguien es investigado que gritar una sentencia, pero para nosotras fue el principio de un tipo de justicia que tenía nombre propio. El día en que la policía fue a buscar a Ricardo para tomarle declaración, hubo una escena que describiría como una explosión contenida. Él no se mostró sorprendido. Si algo aprendí de aquellos años con él, es que la impunidad forma un rostro impávido. Había intentado sin pudor moldear la opinión. Apareció en medios como víctima de acusaciones sin fundamento, mostró llamadas de personas que lo alababan, se presentó como un esposo confundido. Pero cuando la orden de arresto llegó y un par de agentes lo esposó sin violencia excesiva en la forma en que la ley marca, vi en su cara algo que no supe descifrar del todo, la rabia de quien no puede manipular más los hilos. Su detención reavivó la maquinaria mediática. Algunos canales jugaron con titulares sensacionalistas, pero algo había cambiado. La pericia y la fiscalía empezaban a tener un peso que la opinión pública no podía negar. Fátima, desde su teléfono, empezó a articular la estrategia de la acusación. Cuidar las pruebas, preservar la cadena, blindar a Jimena en su testimonio. Jimena, que hasta entonces había sido mi cómplice silenciosa, tuvo que convertirse en testigo. La decisión no se tomó a la ligera. Una adolescente en un estrado no es un espectáculo, es una pieza clave. La protegimos, explicamos el proceso con palabras que no la traumatizaran, la preparamos para decir la verdad con la calma que un jurista no puede enseñar. La verdad con coraje. En una audiencia preliminar, con la sala llena de murmullos, Jimena habló. No dijo frases grandilocuentes, dijo lo que había oído y lo que había visto. Dijo la palabra padre con una mezcla de dolor y claridad que me partió el pecho. Su testimonio fue discreto y poderoso. No hubo teatralidad, hubo veracidad. Varios testigos colaboraron. Empleados, alguien que había lotado transferencias, un perito que explicó en términos sencillos lo que encontraron en el frasco. La defensa intentó descomponer la narración. Insinuó que yo había modificado evidencias, que las fotos podían haber sido manipuladas. Sugirió que mi estado anímico me hacía propensa a exagerar. Fueron golpes bajos y predecibles. Nuestra defensa se sostuvo en la meticulosidad de la cadena de custodia, en las fechas y en la correlación entre cronograma y transferencias. La pericia fue el eje. Médicos forenses y químicos explicaron con calma que las trazas en el frasco y las pruebas de laboratorio, junto a los cronogramas y a los movimientos financieros, delineaban una trama coherente. No se trataba solo de malicia, se trataba de un plan que, por fortuna, no llegó a consumarse. La palabra planificado apareció en informes y en vocaciones de quienes analizaban el caso. Para nosotros, cada informe era una pequeña victoria que nos sacaba de la nebulosa de la difamación. El proceso judicial no fue una película de resolución absoluta, fue un laberinto de audiencias, impugnaciones y etapas. Hubo momentos de exasperación, un periodista que publicaba versiones no verificadas, un comentario malintencionado que circulaba en redes, una vecina que se atrevió a decir en voz alta que, al final, todo se derrumba. Pero también hubo pasos firmes, órdenes de bloqueo de cuentas, medidas cautelares que nos devolvieron liquidez momentánea, y el reconocimiento de la Fiscalía de que la investigación merecía avanzar con profundidad. No me corresponde aquí juzgar las resoluciones definitivas de tribunales superiores, si no fueron parte del material que se nos proporcionó. Lo que puedo decir con certeza es que gracias a la pericia y a la persistencia legal de Fátima, conseguimos que se hicieran medidas que nos protegieron económicamente y que permitieron aislar parte del patrimonio del alcance de maniobras irregulares. Mientras la justicia hacía su trabajo, la vida continuó en un registro más íntimo, la reparación emocional. La doctora Berta apareció en nuestras vidas como quien acompaña a un animal que vuelve a aprender a caminar. Su voz era suave pero firme. Su trabajo no fue el de borrar el miedo, sino el de enseñarnos a convivir con él sin que nos paralizara. Empecé terapia en sesiones que inicialmente me parecieron redundantes, pero que con el paso de las semanas se convirtieron en un espacio donde la rabia se metabolizaba, donde la culpa se deshilachaba y donde la posibilidad de mirar hacia adelante se volvió menos improbable.
mudarnos fue también parte de la propiedad de la recuperación. No es que desapareciera la sensación de haber perdido el lugar que creíamos seguro. Es que elegimos un nuevo espacio para reconstruir, menos ostentoso pero más propio. La mudanza tuvo un ritual. Empaquetamos libros, algunos muebles que nos daban consuelo, la caja de madera con la nota de Jimena y, también, las fotografías impresas en secreto. Mi casa nueva no tenía cuadros pretenciosos ni alfombras que amortiguaran pasos. Tenía una mesa sencilla donde podía corregir trabajos sin sentir que el silencio de la casa me juzgaba. Jimena tenía su cuarto y por la noche su lámpara seguía encendida. La vida, poco a poco, empezó a hacer eso, pequeños actos de normalidad. En la universidad decidí volver con cautela. Algunos alumnos me miraron con curiosidad, otros con una frialdad que no supe clasificar. Hubo quienes me apoyaron sin dudarlo y otros que prefirieron la distancia que la comodidad social les permitía. Cuando doy clases ahora, no hablo del caso. Hablo de literatura y de palabras. Pero a veces, entre las páginas, hay miradas que me devuelven el afecto. Aprendí a aceptar que la restauración no significa borrar la memoria, sino integrarla. En el tramo intermedio del proceso, surgieron noticias sobre otras víctimas. Personas que habían formado parte de la vida anterior de Ricardo hablaron y aportaron datos. Luciana dejó de ser un nombre en un informe para convertirse en una historia compartida que exigía respeto y justicia. Nunca me sentí dueña de su historia, solo una voz más en un coro que pedía ser escuchado. La investigación sobre su caso, que había dado indicios, continuó en paralelo, con la misma discreción que nos había sostenido. La sensación de que lo que nos pasó era parte de un patrón mayor me acompañó como una sombra, pero también como un motivo para persistir. Hubo un momento decisivo en la instrucción cuando la Fiscalía presentó un paquete de documentos que conectaba transferencias a empresas pantalla, con pagos y con seguros que, en la teoría, iban a favorecer a ciertas personas. Esos papeles confirmaron lo que habíamos sospechado. No se trataba solo de intención de cobrar un seguro, sino de un armado financiero que respaldaba la maniobra. No entraré en tecnicismos que no pertenezcan a esta crónica, pero sí puedo afirmar que esa documentación fue el esqueleto que sostuvo la acusación y permitió a Ríos y a Fátima tejer una estrategia sólida. Las audiencias continuaron. Respiré hondo cada vez que vi el rostro de Jimena en el estrado. Su voz estaba firme, sus palabras sencillas. Dijo lo que debía decir, con la misma mirada con la que me había entregado el papel aquel domingo, sin adornos, directa. Su testimonio fue un acto de coraje que le valió la gratitud de muchas personas que quizás en la sala no sabían cómo ser madres ni hijas en situaciones parecidas. Cuando el procesado tuvo que enfrentar la lectura de medidas cautelares y responder por los cargos, vi en su cara la combinación de incredulidad y de quien no pudo controlar un pulso que siempre creyó invencible. La sensación de justicia no fue eufórica, fue más bien un alivio contenido, el de quien recupera el aire que le faltaba. La restitución económica vino en parte por medidas cautelares. El congelamiento de ciertas cuentas permitió que se revirtieran algunos de los daños inmediatos. No fue una solución total. La contabilidad del daño es compleja y no se arregla en una sentencia de un día, pero lo suficiente para que mi vida no quedara colapsada por la falta. Eso me permitió volver a sostener lo cotidiano, pagar servicios, matricular a Jimena en actividades, volver al trabajo sin la preocupación de cada factura que llega al buzón. La justicia económica, cuando se alcanza, es un paso hacia la autonomía. No la cura todo, pero resta. Alguna vez me preguntaron, en la intimidad, qué fue lo que más me fortaleció. Respondí, con la voz quebrada, la voluntad de no ser definida por la ruina. Hubo días en los que esa voluntad flaqueó, pero a la larga, la persistencia, la ayuda profesional y la comunidad de personas, entre ellas Fátima y la doctora Berta, nos dieron un sostén. Aprendí a pedir ayuda sin sentir que pedía limosna. Aprendí que la dignidad no se reduce a un número en una cuenta, sino a la posibilidad de decidir sobre tu vida.
Con el tiempo, la prensa dejó de vivir de diario con nuestra historia. El interés decayó, las mesas de debate buscaron víctimas más jugosas. Eso nos dio paz. A la vez, su reacción pública, esas risas y susurros, dejó una marca. Me di cuenta de que la vulnerabilidad es un territorio en el que muchos sienten licencia para opinar. Decidí entonces ocupar ese territorio de otra forma. Hablar, cuando pude, con grupos de mujeres, con estudiantes, con quienes se acercaban a pedir orientación. No di lecciones, conté lo que viví, los pasos prácticos para protegerse, la cuerda que sujeta una verdad cuando las condiciones se vuelven en contra. Volvimos a la vida cotidiana con nuevas ritualidades. Jimena y yo arreglamos el jardín, cocinamos juntas, volvimos a las noches de lectura. La herida no cerró por arte de magia, persistió, como una cicatriz, pero dejó de doler en la intensidad del inicio. La terapia con la doctora Berta nos enseñó a nombrar la rabia sin convertirla en prisión, nos enseñó a convertir el miedo en prudencia, a sostener la desconfianza sana sin dejar que nos convierta en prisioneras del pasado. Un día, ya con la sensación de que habíamos atravesado el peligro más agudo, me senté a abrir la caja de madera donde había guardado la nota de Jimena. La caja no era resistente, era una caja de viajes llena de pegatinas de ciudades, una reliquia pequeña que ahora alojaba el símbolo de nuestra supervivencia. Saqué la nota, la rocé con las yemas de los dedos y sonreí. Esa sonrisa no era de triunfo, era de reconocimiento. La nota era la evidencia de que, en el momento decisivo, mi hija había sido la brújula que nos condujo. La puse de nuevo y cerré la tapa con el cuidado de quien guarda un legado. Aquí debo hacer una precisión que la producción del relato exige. Para que el título «Mis hijos rieron de mi pobreza, sin saber mi secreto», encaje con la secuencia factual que compartimos. He reordenado y enfatizado algunos momentos de percepción social. Cuando digo «mis hijos rieron», busco condensar ese sentimiento de que el entorno cercano, en su mayoría, se permitió la risa o la burla ante la apariencia de ruina que la campaña de desprestigio buscó instalar. No he inventado hechos esenciales del proceso judicial, ni he atribuido a personas específicas actos que no consten en la investigación. Simplemente he puesto en primer plano la experiencia emocional de sentir que el mundo celebraba la caída. El secreto al que aludo no es una invención, es la suma de pruebas, fotos, cronogramas, capturas de transferencias y de una estrategia legal y de supervivencia que mantuvimos en reserva hasta que fue seguro revelarla. He querido dejar claro este punto por honestidad con quienes me escuchan. El secreto, entonces, no fue una cuestión mágica de dinero escondido en un colchón, ni un documento fantástico que solucionó todo. Fue lo que llamamos, entre nosotros, la caja de pruebas. Fotografías impresas, copias de correos electrónicos, cronogramas, capturas de movimientos bancarios y la decisión de guardarlo todo en un lugar distinto al alcance de los que podrían manipularlo. Esa acumulación de elementos, acompañada por la asesoría de Fátima y la prudencia de no exponernos antes de tiempo, constituyó nuestra defensa. Mantener ese paquete intacto fue, en la práctica, el secreto que neutralizó la risa de quienes celebraban la supuesta pobreza. La legalidad hizo el resto. Cuando esos documentos se presentaron en forma y con el soporte pericial, dejaron de ser rumor y se convirtieron en evidencia. A partir de esa verdad comprobada, la narrativa que algunos quisieron vender de mí como mujer frágil empezó a fragmentarse. No por venganza, sino por justicia, porque la verdad tiene una forma propia de restituir dignidad. Recuperamos parte de lo perdido y, sobre todo, recuperamos la posibilidad de mirar de frente a quienes intentaron destruirnos. El cierre no fue una escena épica, con la puerta que se cierra de golpe y la música triunfal. Fue algo más pequeño y humano. Una tarde de domingo, Jimena y yo hacemos pan en la cocina. La mesa está llena de harina en los dedos, y un vecino se asoma para pedir sal. Nos mira, y en su rostro ya no hay la mueca de antes, hay una distancia respetuosa. Cuando guardo la nota en su sitio, siento que la palabra pobreza ya no pesa como una sentencia, sino que es una palabra por la que pasamos. El secreto, que fue guardar pruebas y ser prudentes, nos permitió pasar.
Si algo aprendí en todo esto es que la apariencia es frágil y que la dignidad, en cambio, se reconstituye con acciones repetidas. Lo que nos salvaron no fue la mentira de la abundancia, sino la verdad contenida en fotos, en cuentas, en horarios y la decisión de presentar esa verdad con cuidado. No hay glamour en la justicia, hay papeles, testigos, pericias y gente que trabaja sin titulares. Esa disciplina fue la que nos permitió desmontar la farsa. Hoy día, al mirar la caja de madera, siento que su secreto es también un pacto. Con mi hija, con la abogada que nos sostuvo, con las personas que nos tendieron la mano. No me importa convertir ese secreto en enseñanza. Lo comparto para decir que la inteligencia práctica, la de salvar pruebas, la de no hablar demasiado, la de buscar ayuda profesional, puede ser tan poderosa como cualquier cuenta bancaria. No prometo que sea una receta infalible, cada caso es un mundo, pero sí afirmo que la prudencia, la investigación y la ayuda legal cambian el curso de una historia. La risa que una vez creciera fue, con el tiempo, reemplazada por otras cosas. Respeto forzado, silencio manso, reconocimiento tibio. A veces veo a Jimena en la ventana y pienso en la niña que me entregó una nota con 5 palabras y un destino. Ella ha seguido creciendo con la serenidad de quien aprendió a no callar. A veces me mira y me dice, entre risas y alguna ironía dulce, «Mamá, la próxima vez avísame antes de convertir nuestras vidas en una película». Nos miramos y reímos. Es una risa compartida, sin malicia, que sabe del peligro y de la suerte. Esta historia no concluye con la imagen de la justicia perfecta, no es una fábula moral. Es, más bien, el relato de cómo una mujer y su hija, 2 personas corrientes, resistieron una maniobra que pudo ser letal. No todo lo que duele se cura, la memoria queda con nosotros. Pero la decisión de no dejar la verdad en manos del rumor hizo que la risa que antes nos hería se quedaba sin combustible. La verdad, presentada con paciencia y con pruebas, impidió que la pobreza que algunos celebraban fuera también la ruina definitiva. Antes de terminar, quiero decir algo a quien nos escucha. Si esta historia te toca, si conoces a alguien que hoy sufre la sombra de una traición o de una manipulación, comparte esto con cuidado. A veces, lo que salva no es la fuerza pública, sino el acto humilde de documentar. La foto tomada con el teléfono, la anotación escondida en un cajón, la abogada que responde a la madrugada. Esas pequeñas cosas construyen defensas. Guardo la nota en la caja. La cierro. La mesa de mi cocina, ahora limpia, refleja la luz del mediodía. Jimena pasa por la puerta. Se detiene, me lanza una mirada cómplice y me pregunta si hoy doy clase. Suspiro y le digo que sí. Ella asiente y se va. Me quedo sola un segundo y repito, en voz baja y sin rabia, mis hijos rieron de mi pobreza, sin saber mi secreto. Lo digo como quien nombra un túnel por el que pasó y salió. Lo digo como advertencia y como alivio. Si esta historia te movió, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo con cuidado. A veces, la mejor ayuda es una mano que no juzga, sino que acompaña.